Muy buenas noches, queridos profesores, profesoras, amigos, amigas. Vamos a comenzar el día de hoy con una sesión más acerca de lo que es planificación y vamos a ya ir compartiendo pantalla para ver cómo vamos a hacer el trabajo. Recordarles que el día de hoy, esta mañana, he mandado ya un comprimido del material que usé ayer y claro, el material también vamos a ir usando hoy día, ¿sí? Así que ya tenemos todo el material a mano, por un lado. Por otro lado, también hemos visto también el día de ayer las rejillas, ¿ya? Que también ya les he mandado, ya lo tienen en su poder. Bien, para ir entrando en tema, ¿sí? Habíamos visto este PDC, el que yo estaba trabajando el día de ayer, recordarán, para ir viendo un poquito, para seguir en la misma línea de trabajo, habíamos visto el PCP, era el tema de pandemia, ¿verdad? El tema de lo que es eh, salud, ¿verdad? Nutrición, ¿verdad? Medidas de bioseguridad, ¿correcto? Muy bien, por un lado. Por otro lado, habíamos visto también el tema de realizar un objetivo holístico. Habíamos realizado un objetivo holístico que también ya les he mandado los verbos también. Acá está, simplemente estamos un poquito recordando, ¿no? Muy bien, ahí están los verbos, ahí estaba el objetivo holístico que habíamos realizado. Muy bien. A partir de ahí, entonces, vamos a ir habíamos visto los contenidos, ¿sí? Habíamos hablado en cuanto a los contenidos, sobre todo en el nivel inicial y nivel primario, yo les había sugerido de que puedan ver, claro, 6, 7 contenidos, los cuales van manejando en todas las áreas, ¿verdad? Pero a partir de esos 6 o 7 contenidos que solemos tener, siempre hay uno o dos que son o que pueden manejarse para poder trabajar los demás contenidos o las demás áreas, ¿verdad? Es lo que habíamos ido practicando el día de ayer, inclusive habíamos hecho hasta actividades en multigrado, ¿no? ¿Recordarán? Habíamos ido trabajando aquello, ¿no? Bien, en este caso, para ir también centrándonos en el trabajo para que todos puedan entender lo que estamos haciendo, yo había visto conveniente trabajar fuerte, ¿verdad? Las plantas medicinales, que creo que era algo muy bonito, que a mí me iba a ayudar a hacer bastantes actividades, inclusive habíamos hecho el tema de matemáticas, con el tema de lo que es eh, nociones de cantidad, espacio, temporalidad, conjuntos, ¿no? Después habíamos visto el tema de lo que era la familia, ¿sí? Los roles de la familia, ¿verdad? El cuerpo humano, tal vez, ¿sí? También podríamos colocarlo aquello acá, ¿verdad? Bien, estoy nombrando aquello porque hoy día vamos a seguir explotando eso, ¿no? Porque básicamente nos habíamos quedado en la realización de las orientaciones metodológicas, que está acá. Habíamos visto el tema del producto, que es muy importante tenerlo claro, y habíamos visto que el producto debería de ser algo que se debe dar al inicio, ¿no? De la planificación, porque se han dado cuenta que el producto también es un hilo conductor. Para recordar nuestro producto, habíamos dicho diseño de papelógrafo de goma Evas para promover las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque íbamos a llevar aquello a esa campaña que teníamos, que era parte del plan de acción, ¿no? Una de las actividades del plan de acción. Muy bien. Y también el otro producto era creación de recetas sobre las plantas medicinales. A partir de esto, estábamos trabajando, ¿sí? Diferentes actividades que yo les había estado proponiendo acá en nuestra producción de cartillas o la producción de textos, ¿no? Y también ayer les había desafiado a ustedes a que puedan hacer este tipo de trabajo. Y ayer habíamos hecho acá la combinación de colores, habíamos hecho para el primero de primaria, habíamos hecho una cartilla
en cuanto a que escriban la palabra inicial de la palabra en base a las plantas medicinales. Habíamos visto para segundo de primaria completar la palabra, ¿verdad? Igual seguimos con el tema de las plantas medicinales. Habíamos visto para tercero de primaria el valor nutricional, es decir, que describan ahí para qué sirve, ¿no? Esa planta medicinal, ¿correcto? También habíamos visto, acá habíamos visto la creación de una pequeña historieta en mudo, ¿correcto? Habíamos visto, eso era para tercero de secundaria, ¿no? Pero agarrando todavía la línea de trabajo que era el tema de lo que es el PCP, ¿verdad? Lo que era la pandemia, la salud, ¿correcto? Bien, después, bueno, ahí, ¿no? Básicamente en nuestras cartillas. Después habíamos visto el tema de la columna esta de las actividades sincrónicas, ¿no? Las actividades de aprendizaje. Ustedes saben que ahora vamos a trabajar en dos submodalidades en la parte semipresencial, que es la submodalidad sincrónica y la submodalidad asincrónica. Decíamos que en la sincrónica teníamos que coordinar actividades donde nos íbamos a ver y vamos a poder ayudar a los chicos. Pero también hay que tomar en cuenta de que en las actividades asincrónicas también tienen que estar planificadas, ¿no? Creo que eso el año pasado hacía una pata de palo porque les había estado comentando realidades donde el profesor mandaba a las 9 de la noche una actividad, nadie sabía de esa actividad y decía que teníamos que imprimir para el día siguiente para las 8 de la mañana, ¿no? Y entonces nos ponían en figurillas, pero eso no tiene que suceder porque eso es improvisación y esa improvisación tiene que ser lo más mínimo. Entonces, en nuestras planificaciones también tenemos que ir organizando algunas actividades asincrónicas que vayamos a hacer, pero evidentemente pues con buen tiempo, ¿no? Eso es lo que estábamos comentando el día de ayer. Bien, prosiguiendo entonces en esa línea, acá tenemos fechas de elaboración de entrega, eso es optativo, no hay ningún problema si es que no lo pondrían aquello. El que sí hay que colocar son los recursos y materiales, ¿no? Y acá en los recursos y materiales, como ustedes verán, ya las cosas van aumentando. Por ejemplo, dice ahí entorno virtual, Zoom, ¿verdad? WhatsApp, ¿no? Que ya llegan a ser también parte de nuestra lista de materiales, aparte de pues, lo que era el cuaderno, ¿no? El libro, correcto, videos, ¿no? Entonces, ya esto se está ampliando cada vez más el tema de nuestros materiales, ¿correcto? Muy bien. Bien, ahora entonces el día de hoy es esta columna, la evaluación, ¿sí? Para hablar de evaluación, queridos profesores, primero, yo quiero entrar colocando las cartas sobre la mesa, ¿no? La primera carta sobre la mesa sería, tenemos que autodesafiarnos en el tema de lo que es la diferenciación de evaluación, ya con el tema de valoración. Para ello, les he mandado, ¿sí? En el comprimido, el reglamento de evaluación, ¿sí? Ahí está. Yo no lo voy a tocar todo hoy día, no es el tema del reglamento de evaluación, pero sí voy a sacar algunos ingredientes que sí me interesan, que podamos ponerlo bien claro, ¿ya? Entonces vamos a ir compartiendo presentación. Muy bien. Y acá tenemos que tener claro estos criterios o estas características de la evaluación. Primeramente, ¿qué es una evaluación integral? Una evaluación integral es cuando tú entiendes el ser. Y ayer estábamos diciendo el concepto del ser. ¿Qué es el ser? Jorge Fischer nos dice, el ser es una inteligencia y es una identidad. ¿Por qué es una inteligencia? Porque nadie le dice a la mente que piense y nadie le dice al corazón que palpite. Por eso somos seres inteligentes, por un lado. Por otro lado, nos dice que somos una identidad. ¿Por qué somos una identidad? Porque somos únicos, originales
e irrepetibles. Bajo ese criterio, en la evaluación integral, vamos a evaluar las 4 dimensiones de forma integral, ¿correcto? Luego tenemos la evaluación holística, donde nosotros vamos a ayudar al estudiante a que tenga una convivencia, donde el estudiante tenga una relación con su compañero, con el aula, con la comunidad, con el contexto educativo, ¿correcto? Y tú me dirás, pero ahora estamos a distancia. Evidentemente, entonces ahí también tendremos que ir viendo la posibilidad de que los estudiantes puedan trabajar también de forma asincrónica, de tal manera de que ellos puedan tener esa capacidad, esa coordinación de trabajar en pares, en grupos, de poder colaborarse, quizás en la misma plataforma también, de módulo estoy hablando, también existe el manejo del chat. Vamos a tener sesiones virtuales donde tendríamos que darles tiempo para que ellos también puedan organizarse, puedan coordinar, ¿verdad? Si hubiera actos de indisciplina, si hubiera estudiantes que sufren bullying o que son agresores en estos casos, entonces habrá que también trabajar aquello, porque para eso es una evaluación holística. En la parte de evaluación científica, creo que este año más que nunca, sí, vamos a vivir ya la aplicación de todo este preludio que hemos vivido de capacitarnos con la tecnología. Entonces, si tú estás ya en un nivel, en una capacidad de aplicar la tecnología, entonces pues no vas a tener grandes problemas. Pero si todavía estás en ese andar de aprender, de estar viendo, dándote cuenta cómo es la situación, entonces yo te sugiero que podamos ir dando pasos más largos porque este año realmente vamos a tener que manejar mucho la tecnología. La evaluación es permanente, por supuesto, la evaluación es constante. Tenemos que ir evaluando emociones, tenemos que ir evaluando motivaciones, o sea, en fin, muchos aspectos. Finalmente, la cualitativa y la cuantitativa, por supuesto que sí. También tenemos nuevos, ¿sí? Ustedes verán en el reglamento de evaluación, una evaluación transparente, o sea, creo que acá, creo que todos nos hemos aplazado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la evaluación transparente todavía, ¿sí? Todavía sigue el paradigma, ¿no? Del pobre estudiante que cuando va ese día a recoger su libreta, todavía sigue rezando, ¿no? Sigue rezando, ¿por qué? Porque reza y pide de que haya aprobado, ¿no? Entonces, todavía no hay una ciencia cierta de que el estudiante tenga una certeza de que ha reprobado o de que tiene una excelente nota, ¿no? Todavía ahí tendríamos que ir ajustando la parte de la transparencia. Y en ese caso, yo les propongo que en sus cartillas, ya acá voy a volver a las cartillas, porque yo lo he colocado, yo propongo de que en sus cartillas ustedes puedan colocar estos elementos o su producción de textos, puedan colocar los criterios de evaluación, ¿sí? En esas cartillas que tú les mandas, en ese en esa producción de textos que seguramente lo estás haciendo, tendría que estar en cada lección, en cada separador, tendría que estar estos criterios de evaluación para que el niño, el estudiante o finalmente el papá sepa qué cosas vas a evaluar, ¿sí? Y a veces también ahí estamos un poquito tropezando todavía porque a ciencia cierta, el estudiante no tiene un panorama como tú lo tienes de qué cosa estás evaluando tú y el estudiante no sabe de qué cosa le estás evaluando. Cuánto vale cada cosa, cuánto vale la tarea, cuánto vale la exposición, cuánto vale la participación, cuánto vale o sea, un montón, una serie de criterios que vamos a ir colocando en nuestra planificación, ¿correcto? Entonces, la evaluación tiene que ser transparente y en eso tenemos que todavía trabajar. La evaluación es comunitaria y es sistemática. A partir de ahí, entonces, entramos al tema de lo que es la neuroeducación, porque si vamos a hablar de evaluación,
tenemos que hablar bien la concepción de cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Entonces, en base a Howard Gardner, Francisco Mora, o Laura Winkler, etcétera, una serie de personajes, mencionan básicamente donde existen millones y millones de neuronas en nuestra mente. Ellos mencionan que básicamente existen 8 inteligencias principales. Y como ustedes pueden ver en la figura, estas 8 inteligencias, ninguna es independiente, todas son dependientes. Por esa razón que la evaluación integral tiene que ser el menú, tiene que ser el pan de cada día en nuestro accionar. No solamente estoy hablando en inicial, estoy hablando en secundario, estoy hablando en primaria, estoy hablando en educación alternativa. Tenemos que lograr un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque las inteligencias, como ustedes ven, ya están trabajando en equipo. Ninguna es independiente, todas son dependientes, todas se interrelacionan. Entonces, acá hay dos hipótesis. Primero, en que todos tenemos millones y millones de neuronas. Muy bien. Laura Winkler decía que es la inteligencia. Laura Winkler decía que la inteligencia tiene que probarse, tiene que confrontarse a la vida real, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener millones y millones de neuronas? No sirve de mucho. ¿Qué es lo que sirve? Lo que sirve es la conexión, es el armamento de estructuras mentales. Es decir, que estas conexiones que acaban de ver ustedes no es gratuita. Ahí sí es donde nosotros tenemos que trabajar. Es decir, que nuestras evaluaciones tienen que ser más naturales, queridos profesores. Tienen que ser más arraigados a la vida real. ¿Cuántos de ustedes, los estudiantes, nos preguntan y nos confrontan y nos dicen, cuando tú vas y le dices, queridos estudiantes, hoy día vamos a llevar trigonometría, ¿no? Y el estudiante te dice, profesor, ¿y eso para qué me va a servir en la vida real? Y muchas veces como papás inclusive, ¿qué les contestamos? Les decimos, tú aprende, yo sé lo que te digo, te va a servir, cuando seas grande me vas a entender. Es que no son las respuestas. Las respuestas tienen que darse ahí, pero de una forma muy, pero muy real, ¿no? Entonces, Howard Gardner dice que la enseñanza tiene que cubrir dos aspectos, tiene que cubrir los intereses de los estudiantes y tiene que satisfacer las capacidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ahí, cada uno de nosotros tienen estas inteligencias, tenemos estas inteligencias, pero ¿cómo están conectadas? Están conectadas de tal manera de que armamos una sociedad. Tenemos grandes cocineros. A ver, vamos a ir cada una de las inteligencias rapidito. Tenemos la musical, grandes músicos, cantantes, artistas, instrumentistas. Tenemos el mundo corporal, grandes gimnastas, deportistas. Tenemos la intrapersonal, grandes psicólogos, grandes religiosos. Tenemos la inteligencia espacial, grandes arquitectos, diseñadores. Tenemos ahí grandes creativos, ingeniosos. Lingüística, grandes abogados, médicos, escritores. La interpersonal, grandes líderes, ¿no? Naturalista, grandes agrónomos, grandes veterinarios, grandes medioambientalistas, y finalmente tenemos ahí la matemática, grandes ingenieros, grandes administradores. Entonces, nuestro mundo, nuestra sociedad está dividido, ¿no? En base a estos rubros que acabo de mencionar. Y nadie me va a poder decir, absolutamente nadie me va a poder decir de que Albert Einstein, que estaba en la inteligencia matemática, era pues capísimo cantando, ¿no? Nada que ver. O gran Pavarotti, gran cantante, era excelente veterinario, ¿no? O sea, no funciona así el mundo. Entonces, repito, la hipótesis de nuestra evaluación tiene que ir en dos líneas. Tiene que satisfacer sus intereses de los estudiantes y tiene que satisfacer las capacidades de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué acontece? Lamentablemente acontece esto. Vamos a ver, dice, para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen al árbol. Y entonces, pues, a ver, analicemos rapidito. El pajarito, ¿cuánto se va a sacar? Va a probar, va a subir tranquilo. El mono, ¿cuánto va a sacar? Bueno, va a probar. ¿Por qué? Pues para él es fácil subir. Pero el pingüino, ¿qué pasa con el pingüino? El pingüino pues, va a reprobar, ¿no? Lo más probable.
El elefante, bueno, pues lo va a tumbar el árbol, ya está, listo, no hay problema. El pez, sí, el pez, pues nada, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. La morsa, menos, ¿no? El perro, o sea, bueno, si es un pitbull, bueno, yo creo que va a poder subir. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque lamentablemente en muchas de las ocasiones, queridos profesores, estamos aprobando, y escuchen bien esto, por favor, estamos aprobando a algunos estudiantes por las habilidades que tienen. Eso está perfecto, eso está muy bien. Pero lamentablemente estamos reprobando a estudiantes por sus debilidades. Repito, para que esto quede clarísimo. A ver, al pingüino, el pingüino va a reprobar. ¿Pero por qué? ¿Por sus habilidades o por sus debilidades? Va a reprobar por sus debilidades. Muy bien. Pero, acá viene pues el pero este maestro no tiene que quedarse ahí, no tendría que quedarse ahí. Lo que tiene que hacer en tema de evaluación que estamos hablando ahora, el maestro tendría que tener la capacidad, tener la capacidad de conocer a sus estudiantes. ¿Ah? Y entonces, ¿cuál sería el siguiente examen? Si realmente los conoce a sus estudiantes. El siguiente examen tendría que decir, como dice acá, para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, pesquen. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí ya quiero verle al mono, ¿no? Ya quiero verle ahí al pajarito, ¿no ve? Sí, ahí, y quiero verlo al pingüino. A ver, imagínense la cara del pingüino en este examen primero, en este, de trepar el árbol. Imagínense su carita, como vemos a nuestros niños, tristes. ¿Baja su autoestima? Sí. ¿Empieza a ser más tímido? Sí. ¿Empieza a ser menos participativo? Sí. Ok, pero no te tienes que quedar ahí. Entonces, en el siguiente examen, por eso es que el maestro tiene que ser impredecible, en el siguiente examen tendrías que hacer un examen donde también puedas lograr evaluar habilidades del pingüino. Entonces yo decía, el siguiente examen tendría que ser en el Polo Norte y pues tendríamos que decirles, vayan a pescar, ¿no? Entonces ya quiero verlo al mono, ¿no? Ahí queriendo pescar en el Polo Norte, ¿no ves? Entonces, ¿qué estamos haciendo, queridos profesores? En síntesis, lo que queremos hacer es evaluar en función a sus habilidades. Ese es el reto de lo que decía al principio. No nos quedemos en una simple evaluación, pasemos al nivel de la valoración. Es decir, ¿qué vamos a valorar? Tenemos que ser más positivos, profesores. No tenemos que ser negativos. ¿Acaso nuestros estudiantes son flojos porque son flojos? ¿Acaso no hacen la tarea porque no quieren hacer la tarea? No, no es así. Ellos seguramente están esperando que tú les puedas tocar la hiel. Es decir, que en algún momento el pingüino va a tener que darse cuenta de que tiene habilidades. O sea, todos tenemos habilidades. ¿Y qué se llama eso? Ya estamos empezando a hablar de adaptaciones curriculares, ¿correcto? Que lo vamos a ir ampliando poco a poco. A ver, Albert Einstein entonces dice, todo el mundo es un genio. Profesores, profesores, o sea, todo tu alumnado que lo tienes ahí, o sea, son genios, ¿sí? No podemos ya entrar con ciertos paradigmas, ¿no? Como muchas veces solemos hacer. Ay, este estudiante es nuevo. ¿De qué colegio vienes? De X colegio. Ay, uy. Y ya lo estamos empezando a degradar, ¿no? Ucha, este estudiante, mira, habla español mezclado con quechua. Ucha, no, con esto no nos vamos a entender. No, o sea, ya nos empezamos a colocar paredes, ¿no? Y no es así. O sea, Albert Einstein dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Entonces, dense cuenta que el gran riesgo, ¿no? O sea, la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Entonces, las inteligencias, queridos maestros, que nosotros vamos a ir a evaluar, que nuestros estudiantes vienen así,
Tenemos que saber respetar, decía, sus intereses y sus capacidades. No nos olvidemos de aquello. Tenemos que aprender a valorar, ¿no ven? Tenemos que aprender a valorar. Entonces, a ver, vamos a ver esto. Acá tengo a Juanita, esto es un simple ejemplo. Un simple ejemplo. Juana tiene la capacidad, el potencial de la inteligencia matemática, pero, más abajo, si ustedes se fijan, la inteligencia musical, esto es un ejemplo, repito, lo tiene muy pequeño. La naturaleza un poquito más grande y así sucesivamente. Es decir, que no todos tenemos el mismo potencial para todas las inteligencias. Y entonces, ¿cuál es tu trabajo en la evaluación? Tu trabajo en la evaluación es precisamente saber identificar su potencial de ese estudiante. Y entonces ya entramos en un mundo complicado, ¿no? Porque a veces, en muchos de los casos, más que todo en los profesores del nivel secundario, a veces ni siquiera llegamos a conocer el nombre de todos. Pues tenemos 4, 5, 6 cursos, 7 cursos, y a veces no tenemos mucho tiempo de estar con ellos porque hay acto cívico, que feriado, que no sé qué, que no sé cuál, y a veces ni siquiera tenemos tiempo de pasar, que ni siquiera tenemos tiempo para hacer nuestro avance curricular, y tú vienes a decirme, ay, pero hay que conocer a los chicos, ¿no? Entonces, complicado, ¿no ve? Sí, es realmente complicado, pero ese es el objetivo. Entonces, para que esto sea fácil, no tienes que trabajar solo, hay que aprender a trabajar en equipo, ¿no ve? Sí, hay que trabajar en equipo. Y ahora, Juana tiene el potencial de la inteligencia matemática, ¿sí? Le gusta la matemática, le gustan los números, ¿verdad? Muy bien. Entonces la pregunta es, el profesor de biología, ¿qué va a hacer con esta potencial? Esas son preguntas que habrá que ir analizando en los famosos consejos. En vez de estar hablando de porcentaje de aplazados, hablaremos pues de qué manera vamos a ir trabajando en equipo de tal manera de descubrir potencialidades, ¿no? Entonces, el lenguaje, queridos profesores, en la evaluación, pasando a lo que es la valoración, tiene que cambiar. Tenemos que ser más positivos y no tanto negativos, ¿no? Tenemos que tener la capacidad, o sea, nuestras evaluaciones tienen que ir enfocadas a ver sus habilidades que puedan tener los chicos, ¿sí? Ese tiene que ser el norte de nuestro trabajo. Y eso vamos a lograr observando nuestro cotidiano trabajo. Por ejemplo, acá tenemos a la profesora de filosofía. Esta maestra de filosofía propone una actividad y fíjense cómo se van prendiendo los foquitos y de algunos más, algunos menos. Juanito se muestra entusiasmado, Roberto intrigado, Pepito desinteresado y Carlitos está enojado. Es así nuestras clases, es así nuestras evaluaciones, por supuesto. A algunos les va muy bien, a otros les va muy mal, pero no es porque son flojos, sino recuerden, hay dos cosas, hay dos premisas. Sus intereses son diferentes, sus capacidades son diferentes. Tenemos que aprender a respetar aquello. Tenemos que aprender a explotar sus habilidades que puedan ir teniendo nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Precisamente con esta figura. Entonces, en la evaluación tendríamos que tener la capacidad, primeramente, de poner todas las cosas sobre la mesa. Brindarle diferentes platillos. Estoy hablando, diferentes actividades. Estoy hablando de ciencias naturales, estoy hablando de matemáticas, biología, lengua 1, comunicación, lenguaje, etcétera. Tiene que haber un ciclo. En el nivel secundario es lo mismo. En el nivel secundario el chico va y te dice, profesor, voy a ir a la Olimpiada de Matemáticas. Y tú eres maestro de lenguaje. ¿Qué tienes que hacer? Decirle, si vas, te aplazas en mi materia. No, tienes que decirle, anda, te voy a apoyar. Vamos a ver la manera de poder trabajar lo que yo te tengo que enseñar. Pero ¿cuál es la prioridad de ese chico? La prioridad que ese chico tiene es pues matemáticas, ¿no ven? Y ese es el gran problema de nuestros bachilleres generales. Salen tan generales que no tienen ni idea de qué cosas van a estudiar. No salen especialistas. Ese pequeño problema, ¿sí? Que ese divorcio que todavía existe entre universidad y colegio es tan grande de que muchos estudiantes, porque yo estoy capacitando a los maestros o a los postulantes que están entrando a las normales, y muchos me dicen,
es ahora donde tengo que estudiar, es ahora donde recién estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque aparentemente en el colegio, pues no lo han visto cosas significativas, ¿no? ¿Por qué creen que diciembre, enero, los institutos propedéuticos son los que más ganan? Porque todos los bachilleres se meten ahí para recién aprender, entre comillas, ¿sí? Entonces, no estamos atacando sus intereses. Qué importante es que ese estudiante que va a ser gran ciclista, realmente lo especializamos en el colegio. Pero ¿saben qué hacemos? En muchos de los casos, hasta los aplazamos. Y estoy hablando de cosas reales, ¿no? Entonces, les vamos a brindar una serie de platillos. Muy bien. En una segunda etapa, vamos a ir observando sus habilidades. Fíjense en la figura. Al principio tiene muchos platillos, pero ya después ya no tiene muchos, ¿no? Ya está con unos 3 o 4 platillos. Pero la idea es que al final de este ciclo, este estudiante manifieste su capacidad. Qué lindo sería, queridos profesores, que nuestras evaluaciones vayan en esa dirección, que tengan un poco más de sentido nuestras evaluaciones, ¿no? Nuestras evaluaciones tendrían que ir enfocadas a observar capacidades. Y qué lindo sería, saliéndonos de esta partecita, qué lindo sería que cuando tengamos la entrevista con los papás, ¿qué pasa con esas entrevistas con los papás? El papá viene y tú aprovechas, ¿no? Y decir, ay, ¿y quién es su hijo, no? Juan, ese Juan que realmente es travieso, que aquí, que allá, que está indisciplinado, por favor, tiene que, entonces empezamos en una línea de queja, ¿no? Y entonces ahí hablamos de que no tiene su cuaderno, que no ha presentado, que aquí, que... Pero ¿cuántos profesores hablan de las cosas positivas? Entonces tú dirás, pero Chapel es más complicado. Claro, evidentemente, qué lindo sería que cuando el papá va al colegio, tú le agarres y le digas, el papá te dice, no, yo soy el papá de Rosa. Y tú, de Rosa, mira qué bien. Mira, me he dado cuenta que Rosa canta muy bonito. ¿Has pensado en ponerle un conservatorio? No hacemos eso, ¿no? O sea, ese paso nos da en cierta forma miedo de hacerlo, ¿verdad? Pero es que ese es el lenguaje que tenemos que hablar. Y tú dirás, licenciado, ¿eso estamos hablando en secundaria? No, ese trabajo tenemos que hacerlo desde pre-kinder, kinder, primaria, secundaria, o sea, eso en todo. Porque cuando el estudiante elige su carrera, porque la evaluación tiene que ayudar al estudiante a darse cuenta en qué es bueno. Eso tiene que, ese es el enfoque de la evaluación. El enfoque de la evaluación tiene que hacer que el estudiante se dé cuenta en qué es bueno. Y entonces, a partir de ahí, ¿sí? El niño, ¿ya? De pre-kinder, tiene que ir dándose cuenta en qué es bueno. Y respondiendo a la pregunta, y licenciado, a qué edad es conveniente que el chico elija una profesión, elija qué va a hacer con su vida? Pues la respuesta es simple. La evaluación demuestra de que eso tiene que ser desde lo más antes posible, desde los 0 años. Si no, pregúntenle al gran ciclista colombiano, Escobar, que su mamá se dio cuenta de que tenía que nutrirse bien para tener un buen pulmón y el niño nació con un buen pulmón, ejercitó, practicó ciclismo y pues ya ahora es campeón mundial, ¿no? Y ahora si tú al chico de 18 años le dices, vas a ser un gran ciclista, a ver, yo quiero verle subiendo en bicicleta el Illimani, no va a poder, porque ese es un trabajo de la vida. A ver, otro ejemplo, llevarle a un niño a los 8 años a un casting de gimnasia. Se te va a reír el maestro. ¿Por qué? Porque para un casting de gimnasia rítmica, por ejemplo, tendrías que llevarlo a los 3 años, a los 4 años, porque los huesos de las piernas se van endurando. A los 6, 7 años ya es tarde. Si no, pregúntenles a los maestros de educación física, que me van a dar la razón. Entonces, ¿cuándo van a tener que ya ir trabajando sus capacidades, potencialidades con los estudiantes? Pues evidentemente este trabajo es pues desde temprana edad. En ese sentido, queridos profesores, entonces vamos a entrar
a lo que son los criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces, acá en los criterios de evaluación, vamos a ir tomando en cuenta, vayan agarrando su plan, por favor, vamos a ir tomando en cuenta, yo tengo acá algunos ejemplitos, solo son ejemplos, ¿no? Que tendríamos que ir trabajando en las 4 dimensiones, ¿ya? Vamos a ver en la dimensión del ser. En la dimensión del ser se evalúa la puntualidad, ¿sí? El cumplimiento de deberes. Qué interesante. O sea, si ha cumplido o no ha cumplido. No nos interesa cómo ha hecho, cómo no ha hecho, sino nos interesa de que si ha cumplido o no. Desarrollo de la identidad. ¿Qué era la identidad? La originalidad, el ser irrepetible. Es decir, ¿dónde evalúas si un estudiante copia? ¿En dónde le quitas nota? Si un estudiante ha copiado. Debería de ser en la dimensión del ser, porque no te olvides que en la dimensión del ser se evalúa la originalidad. ¿Ve? ¿Te das cuenta? O un estudiante está copiando en el examen, muchas veces le quitamos el examen, pero lo más correcto es quitar el puntaje en el ser. ¿Por qué? Porque ese chico no está copiando, no está cumpliendo con su deber, no está siendo original en su examen. ¿No ve? Sí. Después, desarrollo de la identidad, decíamos. En la dimensión del ser se evalúa, ¿sí? Recordando un poquito los verbos, vamos a ir chequeando. Se evalúa el desarrollo de valores, ¿no? Principios, ¿verdad? Ahí donde se evalúa el cumplimiento, también decíamos, ¿no? Muy bien, vamos con el otro. En el saber, ¿sí? En el saber se evalúa la participación del estudiante, pero una participación con contenido, ¿no? Con teoría, ¿correcto? Exposición. Ahí se evalúa la exposición si sabe o no sabe exponer o solamente está leyendo el papelógrafo, ¿no ven? Manejo de conocimientos, capacidad de comprensión, entre algunos más importantes estoy nombrando. En la dimensión del hacer se va a evaluar el desarrollo de habilidades, ¿sí? La parte práctica, el manejo de herramientas, como dice ahí, el cuaderno, la elaboración del cuaderno, el trabajo práctico que se ha ido realizando, las diferentes actividades que hemos ido desarrollando. Y finalmente, en la dimensión del decidir, se va a evaluar la participación de las actividades, ¿no? Si participa en actividades o no participa, si es tímido o no es tímido, si tiene la capacidad de organización, si tiene la capacidad de trabajar en equipo, en grupo, ¿no? Ahí vamos a ir evaluando en decidir cómo es que ese chico tiene una relación social con todos sus compañeros, con lo que es la unidad educativa, ¿no? Esos son parámetros claves y fundamentales que vamos a ir evaluando en los criterios de evaluación. Entonces, ahora vamos a ir enmarcando acá, a partir de aquello, ¿sí? Vamos a ir enmarcando en base a nuestras actividades las diferentes dimensiones. Para eso vamos a recordar un poquito acá las actividades que estábamos haciendo. ¿Ya? A ver, en el tema de lo que eran las plantas medicinales, en el tema de lo que ha sido la campaña, ahí tenemos que evaluar. Entonces, acá vamos a colocar en la dimensión del ser. ¿Cuál sería el criterio? ¿Sí? Acá vamos a ir colocando. Acá lo vamos a colocar. Sería, reflexiona sobre la importancia de cuidar su salud. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que estamos queriendo evaluar en el ser. Con la misma temática, ¿ya? Con la misma temática, nos vamos a ir a la dimensión del saber, ¿sí? Y acá vamos a colocar el verbo que se está utilizando, profe, siempre es en singular, porque la evaluación no es global, la evaluación es personal, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, ¿sí? En el saber, reconoce, seguimos con el ejemplo de las plantas medicinales, reconoce el valor nutricional de las plantas medicinales. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí estamos. Vamos a seguir en el hacer.
En el hacer decíamos hacer una recetas, ¿no ves? Decíamos hacer recetas. Entonces acá vamos a colocar eh, a un verbo, pues nos buscamos la chanchulita para que no nos disparemos, ¿no? Y ahí podemos buscar, yo sugeriría elaborar, ¿no? Elabora, en este caso, ¿no? En singular, no se olviden. Ahí tendríamos que poner elabora diferentes recetas con las plantas medicinales. Ahí estamos. Y en el decidir, porque estoy seguro de que para la campaña que vamos a hacer, esa campaña donde vamos a ir a exponer nuestros productos, estoy seguro de que el estudiante pues va a tener que trabajar en equipo. Entonces, uno bueno es colocar acá, coordina con sus compañeros sobre los diferentes trabajos. ¿Sí? Ok. Eso es en el tema del plan de acción de las plantas medicinales. ¿No ven? Dos, acá no se olviden, porque eso también es muy importante, estábamos trabajando las funciones de la familia, por un lado, y estábamos tocando también el tema de espacialidad, ¿no? Largo, corto, en el tema de matemática, ¿no? El tema de conjuntos, etcétera. Entonces ya en los contenidos, ¿sí? También hay que ir tomando en cuenta aquello. Por ejemplo, en el ser, ¿sí? Yo he puesto acá manifestación del valor del respeto entre niñas y niños en la plataforma Zoom, muy buena idea. Manifestación de interés en la realización de las actividades, me gusta, está muy bien, lo vamos a borrar y acá vamos a colocar un criterio en la dimensión del ser en función a los contenidos que estamos haciendo. Y uno de ellos yo propongo sería cumple con las diferentes actividades propuestas. Es decir, repito, el cumplimiento está en el ser, ¿sí? Vamos con el saber. En el saber habíamos puesto acá algunas sugerencias también, dice, identificación de las características de los oficios y profesiones mediante el video, cuento y la pronunciación y escritura de la vocal I. Bueno, es un poco largo, pero no está mal, se entiende. Vamos a trabajar las características de los oficios, no está mal, está perfecto. Cartillas, oficios y profesiones, actividades 1, 2, 3 y 4. Me gusta, pero yo creo que esto no debería de venir acá, ¿verdad? Entonces vamos a borrar porque esto tendría que ir más, ¿a dónde? Al hacer, ¿no? Esto lo vamos a corregir y lo vamos a traer acá en la práctica. Ahí le vamos a colocar. Podemos colocar por acá. Yo no lo estoy borrando estos de acá. Hay actividades muy bonitas que seguramente ustedes después lo van a ir revisando, ¿no? Es decir, que esto tendría que estar acá y no acá en los criterios de evaluación, ¿no? O sea, esto nada que ver acá, ¿no? Y lo vamos a borrar para que esto esté bien. Después dice identificación de las palabras L1, L2, está muy bien. Nuevamente, ¿no? Las cartillas estas no tendrían que estar acá, tendrían que estar en los momentos metodológicos, ¿verdad? Muy bien, tal vez acá añadiendo algún hito más, podríamos colocar esquematiza. Ahí estamos, esquematiza. Ahí, por favor, en el chat del Zoom, por favor, van escribiéndome, están levantando algunos las manitos. Ahí en el chat del Zoom vayan haciéndome la pregunta o el comentario, por favor, para que podamos ir conjugando, ¿ya? Bien, acá yo decía, esquematiza las o los roles de los miembros de la familia, ¿no? Porque era uno de los contenidos, ¿no? En el hacer dice elabora diferentes recetas. Bueno, que acabamos de hacer. En el hacer también tenemos participación activa en los juegos, piecitos danzantes, está muy bien, perfecto. Esto, repito, grabación de las clases, eso no tiene que ver acá, nada que ver. Vamos a aprovechar en ir corrigiendo esto. Vamos a ir borrándolo, ¿no? Bien, en el decidir decíamos, hay otro dice, promoción de actitudes positivas de respeto hacia los oficios y profesiones, no está mal. Manifestación de aptitudes positivas hacia el aprendizaje, me gusta, pero la parte aptitudinal también es parte de lo que es el decidir, ¿no?
Muy bien, así estaríamos conformando los criterios de evaluación. Ahora, para pasar a lo que son los adaptaciones curriculares, porque ahí también tenemos bastante tela para cortar, vamos a poner una pequeña pausa. Muy bien, entonces estábamos viendo ya cómo vamos a ir llenando los criterios de evaluación, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer, y estoy seguro que a todos nos va a, a llamar la atención, ¿sí? Dos extremos en los cuales tenemos que trabajar, que básicamente es el tema de adaptaciones curriculares. En ese sentido, yo voy a abrir lo siguiente. Vamos a abrir una diapositiva. Aquí estamos. Aquí nos está, a ver, ahora sí, ¿no? Perfecto, muy bien. A ver, vamos a irnos a algunas diapositivas importantes, las cuales todavía no lo hemos visto, esto ya lo habíamos visto. Acá, ¿verdad? Sí, acá. Muy bien. Ustedes saben que en el artículo 25 de la ley 070 está hablando de lo que es la educación especial y ahí nos menciona tres clases de personajes que tenemos en el aula. Nadie va a poder decir que yo no, que no, no. Todos tenemos estos tres estudiantes, en algunos más, en algunos menos, pero seguramente vamos a darnos cuenta de lo que es el más importante, que son las dificultades en el aprendizaje, porque es ahí donde todavía estamos tropezando, ¿no? Tenemos tres clases de estudiantes en educación especial, lo que son discapacidad, quizás no tengamos mucho de aquello, dificultades en el aprendizaje, ahí sí, y lo que son talento extraordinario, ¿no? Entonces, a partir de estos tres personajes, yo simplemente les voy a mostrar las partes más importantes, ¿ya? Acá está, ¿sí? Miren, tenemos este mundo, sí, es todo un mundo en lo que es el arte de hablar. Ya tenemos, por ejemplo, trastornos como la disfasia, la dislalia, disartría, disnosia, disfemia, disprosodia, donde básicamente ahí a los niños, sobre todo, tenemos que ayudarles a que puedan tener una mejor expresión verbal, ¿correcto? ¿Sí? Si es que nuestros estudiantes no están hablando bien, pues ahí tenemos que ir a empezar a aplicar adaptaciones curriculares para que puedan mejorar en el habla. Muy bien, por un lado. Por otro lado, el arte de escribir, donde tenemos trastornos como por ejemplo la dispraxia, la disgrafía, la disortografía, donde ya entramos todos, ¿no? Ya entramos absolutamente todos porque hay muchos estudiantes que en la dispraxia no están escribiendo bien, en la disgrafía la parte gráfica de la escritura está pésima y en la disortografía la parte de la ortografía pues evidentemente también está mal. En el arte de leer, en lo que es la lectura de comprensión que a todos nos concierne, tenemos el trastorno de la dislexia, donde básicamente el chico tiene falta o baja lectura de comprensión, ¿sí? Y en el arte de calcular tenemos la disnesia o la discalculia, donde básicamente el chico tiene un problema en lo que es el cálculo, el razonamiento lógico, ¿verdad? Después tenemos dos más, el arte actitudinal, donde está el TDAH, o el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Todos tenemos niños, estudiantes con hiperactividad. Cuidado, ¿eh? Cuidado que sea un trastorno, ¿no? Y en la parte aptitudinal tenemos al TEA, al trastorno del espectro autista, y también tenemos lo que son niños y adolescentes con talento extraordinario. Todos estos estudiantes que estamos acá viendo, estos trastornos, estos problemas, estas dificultades, probablemente tenemos en nuestra aula, ¿verdad? Para ello, yo ayer les había mandado, simplemente lo vamos a dar una mirada, recordar nada más, el tema de lo que eran las rejillas, ¿no? Les había mandado este material y yo les había pedido, porque hoy ya lo vamos a un poquito ampliar, yo les había pedido de que en las rejillas ustedes puedan imprimirlo, ¿sí? Puedan imprimir, porque acá están todos los trastornos que acabo de hablar. Miren, por ejemplo, acá está el de la discalculia. Entonces tú dirás, licenciado, yo no conozco mucho de eso de discalculia. No necesitas aprender mucho. ¿Por qué? Porque acá ya tienes pautas, ¿sí? Por ejemplo, acá dice dificultades memorísticas a corto y a largo plazo. Ese estudiante que tiene la memoria un poquito volado, posiblemente pueda que tenga discalculia, ¿no? Otro,
confundir derecha e izquierda, o sea, el tema de lateralidad, ¿no? El tema de lateralidad es el tema de discalculia. En el tema de dislexia, en el tema de baja lectura de comprensión, evidentemente acá se los he puesto una serie de pautas, por ejemplo, dice lagunas en comprensión lectora, forma extraña de escribir, ¿sí? Falta de atención y concentración. Claro, el chico no se puede concentrar, no atiende bien porque pues no está comprendiendo nada, ¿no? Entonces son pautas que hay que ir tachando, hay que ir tomándolo en cuenta ahí en nuestros cuadernos pedagógicos y esto nos concierne a todos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tengo acá eh, eh, rejillas de lo que son chicos con talento extraordinario. Ya tenemos acá pautas de niños creativos, de niños superdotados, de niños genios, de niños... O sea, creo yo que a estos chicos buenos que tenemos en el colegio, creo que habrá que darles un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque cuidado, ¿ah? Cuidado que realmente sean chicos con talento extraordinario, ¿no? Entonces a estos tendremos que aplicar otro tipo de adaptaciones curriculares, ¿no ven? A eso estamos yendo. Después tenemos, acá me gusta estas rejillas que también ya les he pasado, de las 8 inteligencias que hoy día hemos empezado con aquello. Tenemos acá las pautas para la inteligencia lingüística. ¿Cómo darnos cuenta de que este estudiante posiblemente tenga la inteligencia lingüística en su potencial? O en la inteligencia matemática, acá hay diferentes pautas, o en la inteligencia corporal. Entonces, ¿qué les estoy dando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de criterios de evaluación. Estos que les acabo de mostrar, los que les estoy mostrando, son los criterios del pan de cada día que no tenemos que dejarlo pasar, ¿sí? Acá están los criterios de evaluación que realmente la vamos a hacer, ¿no? Porque qué lindo sería, y estoy hablando en utopía, qué lindo sería de que tú como maestro descubras su verdadero potencial del estudiante a partir de las evaluaciones que le vas dando. Qué lindo sería de que cuando salga bachiller, el chico te agradezca, que te diga, mira, gracias a la profesora María, ahora he decidido estudiar tal cosa. Gracias a la profesora María, soy profesional, ¿no? Porque ella me ha inducido, me ha hecho dar cuenta de que esta era mi profesión, esta era mi capacidad, ¿no? Y no, pues eso sería lo máximo, ¿te das cuenta? Bien, a partir de ahí entonces, a partir de estos parámetros que les estoy mostrando, acá no lo vamos a ver ahora porque no es el tema acá, pero sí se los he puesto más pautas de cada uno de estos trastornos, ¿ya? Para que ustedes puedan tener un poquito más de idea en qué consisten las pautas o las acciones que se debería de tomar a partir de todos estos trastornos de acá. Esto es otro tema que en alguna otra oportunidad lo vamos a tocar, pero no hoy, ¿no ve? Bien, entonces, pero les voy a pasar este material. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Miren, otro reto que les voy a dar. Nos vamos a ir a la parte final del PDC y miren lo que voy a hacer. Locura. Acá vamos a colocar en mayúscula adaptaciones curriculares. Oh, ahora sí, ¿eh? Adaptaciones curriculares, 2 puntos. Ahora sí, vamos a hablar con nombres y apellidos, porque esto es así. A ver, no es que la adaptación curricular es general, esto es personalizado. Y voy a ser bien extremista en mis ejemplos para que se entienda el principio de lo que ahora vamos a hacer. Ahí al final del PDC tendrían que colocar adaptaciones curriculares y yo tengo Mario, así lo voy a poner, Mario, ¿sí? Este chico Mario, ya, es TEA, ¿sí? Es autista, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo que trabajar con Mario? Pues obvio, tengo que hacer adaptaciones curriculares a montón. Ya, muy bien, vamos con otro. Tengo a Luisa, ¿sí? Tengo a Luisa, ¿ya? Luisa, ¿sí? Tiene retraso leve. Ahí está, ¿sí? Retraso leve. Es un problema, es una dificultad de aprendizaje. Muy bien, Luisa. Vamos con otro. Ahora, si ustedes tienen alguno, escríbanme al chat del Zoom, por favor, y díganme, licenciado, yo tengo a este que tiene
hiperactividad, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo ponemos? Lo pondremos de una vez. René tiene TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Muy bien. A ver, escríbame al chat del Zoom qué dificultades de aprendizaje tienen en sus aulas. A ver, escuchemos, vamos. Bien, en esta parte, entonces, lo que vamos a hacer es colocar acá adaptaciones curriculares. Mario, decíamos, Luisa, René, TDAH. Después tendríamos, decía, le vamos a poner disfemia, ¿ya? Le vamos a poner ahí a Carlos, le vamos a poner disfemia, ¿sí? ¿Por qué es la disfemia? Es esta, ¿no? La dificultad de hablar, los que tienen, los que son tartamudos, ¿ya? Berenice dice describir y diferenciar las letras. Por supuesto, claro, pues Berenice, perfecto. Entonces acá le vamos a colocar a Juana, ¿sí? Juana tiene dispraxia, ¿ya? Dispraxia, así sería. Esa es la dificultad en aprendizaje Berenice, ¿no? Así se llama. Después dicen diferenciar las letras, eso es disgrafía. O tal vez disgrafía le podríamos colocar mejor. Ahí estamos. Aquel que confunda, ¿no? La U con la N, aquellos que confunden, los que tienen ese tipo de problema, ¿no? Muy bien, ok, ya hasta ahí nomás, suficiente, porque si no, después mucho abarcamos, después poco apretamos, ¿no? Bien, ahora, tomen en cuenta, por favor, a estos 5 casos que acá hemos colocado, que son reales, ¿ah? Son reales, no nos estamos inventando nada, absolutamente nada, son reales. Entonces, estos 5 estudiantes van a estar impregnados en nuestro plan en diferentes situaciones, ¿sí? Acá les vamos a ir colocando en diferentes situaciones para que nosotros podamos hacer lo que es adaptación curricular. Es decir, que la adaptación curricular también tiene que ser parte de nuestro trabajo, ¿sí? A ver, María dice, lo que usted está nombrando son las dificultades que tienen cada estudiante y para ello se debe realizar diferentes adaptaciones curriculares. Claro, pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir uno por uno, ¿sí? Vamos a agarrar uno por uno y los vamos a ir colocando en diferentes lugares de nuestro PDC. A ver, vamos con Mario. TEA. Mario TEA. Vamos, subimos a la práctica. Vámonos a la práctica. Y acá en la práctica decíamos, investigamos sobre plantas medicinales de nuestro contexto. Muy bien, ahí hay diferentes pasos, ¿no? Diferentes actividades, pero aquí le vamos a añadir unita más. Acá le vamos a colocar precisamente el de Mario, ¿no? Entonces vamos a colocar, visitamos, ¿sí? Vamos a suponer que en ese lugar teníamos un vivero, ¿sí? Visitamos un vivero donde cultivan diferentes plantas medicinales. Ahora acá viene lo bueno. Fíjense lo bueno. Acá entre paréntesis vamos a colocar adaptación curricular. Ah, qué interesante. ¿Eh? Adaptación curricular, Mario. Ahí está. ¿Sí? Adaptación curricular, Mario. ¿Qué significa eso? Acá yo le he llamado al papá de Mario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que un chico autista tiene un algoritmo. No le podemos sacar de ese algoritmo, ¿no ve? Entonces, si tú le llevas a visitar un vivero al chico autista, en vez de ser una experiencia bonita, es una experiencia traumática para el pobre Mario. ¿Por qué? Porque es autista, va a tener miedo, va a pensar que le está secuestrado, no sé qué. Entonces, le llamarás a papá de Mario y le dirás, papá de Mario, mañana estamos yendo a un vivero. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Le llevamos o no le llevamos? El papá de Mario te dirá, van a ir conmigo. Ah, ya, perfecto. Entonces, papá de Mario le acompaña a Mario a la visita del vivero.
¿Eso qué es? Pues es una adaptación curricular. ¿No ven? ¿Sí? Muy bien. Uno. Dos. Vámonos a otro. Ya está este. Ejemplos, ¿no? Ejemplos. Vamos a poner en amarillito para que... Perfecto. Ahora vámonos con Luisa, que tiene retraso leve. ¿Qué significa esto? Yo he tenido estos casos, son, he tenido dos estudiantes que tenían retraso leve. Yo soy maestro de matemáticas. Entonces, con todo el curso, ¿sí? Con todo el curso, estaba llevando ecuaciones de segundo grado. ¿Pero qué llevaba con Luisa? Llevaba ecuaciones de primer grado. O quizás temas, contenidos mucho más simples. ¿Te das cuenta? Eso es adaptación curricular. Ah, nos estábamos olvidando acá uno buenísimo, ¿ah? Acá le vamos a poner a Roberto. Esto es importante. Roberto. Roberto es genio. Claro. Pues, siempre nos olvidamos de los inteligentes, ¿no? Pero ahora lo vamos a poner. Ok, ahora decía, de Luisa, que tiene retraso leve, ya ahí subimos a la parte de la teoría. Luisa, no se olviden el nombre. Subimos acá, ¿no ven? Bien, entonces estábamos llevando a cabo, bueno, después de tantas actividades que ustedes ven acá, hay bastantes sugerencias. Acá al final lo vamos a poner, un hito, le vamos a colocar ahí, ¿listo? Estábamos llevando lo que era, sí, el tema de el valor nutricional, ¿no? De las plantas, ¿verdad? O mejor nos vamos a un contenido en específico, nos vamos a ir al contenido de esto, de los conjuntos, ¿no ven? Sí, muy bien. El tema de matemáticas, en matemáticas estábamos llevando, reconoce, para que todos nos concentremos, reconocemos, ¿no? Sería, reconocemos las clases de conjuntos, reconocemos las clases de conjuntos. Y ahí entre paréntesis lo vamos a poner, ¿sí? Lo vamos a poner unión, intersección, eh, unión, intersección. Este también hay otros. Bueno, ya, con eso, por demás. Listo. Ahí cerramos paréntesis. Pero acá vamos a volver a abrir otro paréntesis y acá viene lo bonito. Yo te pregunto, Luisa, ¿será que va a tener la capacidad de entender conjuntos en lo que es unión, intersección y bueno, otra clase de conjuntos más que hay? Es muy probable de que tal vez no lo pueda hacer, ¿no? ¿Sí? No lo puede hacer. Entonces voy a aplicar una adaptación curricular y acá voy a poner adaptación curricular, ¿sí? Luisa, ahí estamos, adaptación curricular Luisa. Y ahí, ¿qué cosa? ¿Qué le tendría que enseñar a Luisa en este segmento de conjuntos? Porque con todos hemos trabajado unión, intersección, pero con Luisa simplemente yo me quedo con eh, quizás yo me quedaría con el tema de clasificación y nada más, clasificación de conjuntos, ¿no? Nada más, es decir, que Luisa tendría que tener la capacidad de colocar a las ovejitas en su conjunto, ¿sí? A las vaquitas en su conjunto y a las gallinitas en su conjunto, nada más, ¿no? No le voy a complicar la vida haciendo conjuntos en unión, es decir, animales domésticos y animales salvajes, digamos, ¿no? Ya tendrá que hacer un tipo de unión, pero no, sé que no va a poder y sé que quizás hasta se aplace, pero entonces yo me quedo con adaptación curricular con Luisa, porque tiene retraso leve, con simplemente que sepa la clasificación de conjuntos y con eso ya estamos felices y contentos, ¿no? Es decir, profesores, de que en muchos de los casos, a algunos estudiantes que puedan tener ciertas dificultades de aprendizaje, también hay que tener la capacidad de adaptar también los contenidos que estamos llevando a cabo, ¿no? Muy bien. Eh, un hito más, sí, vamos a hacer uno, el de Roberto, sí, hagamos ahora la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda
Roberto realmente es un genio, ¿sí? Roberto es un genio. Entonces, en ese sentido, vamos a incorporar acá cosas más fuertes, ¿no? Volvemos arriba, no nos olvidemos los contenidos, porque así hay que tener mucho cuidado con él, porque él nos va a exigir bastante, ¿ya? Y acá teníamos, miren, acá dice en ciencia y tecnología, voy a seguir aplicando ese ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el tema de nociones de cantidad, espacio, temporalidad, ¿correcto? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no a nuestro chico genio, a Roberto, a que le vamos a poner en la teoría? También puede ser en el hacer, ¿no? O sea, en cualquiera de estos, ¿no? No hay problema. Yo solamente estoy tomando un ejemplo nada más. Acá le vamos a poner, ¿sí? En tema del Roberto, el genio, le vamos a poner, directamente le vamos a poner adaptación curricular, Roberto, ahí estamos. Y a Roberto no le vamos a dar pues, lo mismo, ¿no ve? Ese es el peor error que a veces cometemos. A Roberto le tenemos que dar más, ¿sí? Él no se va a conformar con el plan de estudios, a él le vamos a tener que dar más. Entonces le diríamos que haga la clasificación de conjuntos con intervalos morfológicos. Ahí está, ¿sí? Y entonces, a Roberto se va a aburrir si solamente le das conjuntos en unión e intersección. A Roberto pues le daremos conjuntos morfológicos, donde ya va a intervenir, ¿sí? Un lenguaje más abstracto, simbólico, ¿no? ¿Por qué? Porque es un genio. ¿Por qué? Porque eso es adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, esa es la hermenéutica de ir alimentando nuestros planes de desarrollo curricular. Bueno, ahí nos vamos a quedar, no nos olvidemos, la siguiente sesión vamos a seguir incorporando pequeños ingredientes a nuestras planificaciones y también vamos a trabajar el tema de lo que es las cartillas, ¿sí? Vamos a seguir diseñando nuestras cartillas, pero siempre y cuando tomando en cuenta nuestra planificación.